Bienvenidos a un nuevo tiempo de revelación de palabra y bienvenidos a la oportunidad para que Dios haga un milagro en tu vida hoy. Amén. Nos vamos a la palabra de Dios. La lectura está en el Evangelio según San Lucas y la iniciamos en el versículo 1. Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Así que deje todo: preocupación, ansiedad, angustia, deje todo y vamos a seguir lo que el maestro de Galilea nos quiere decir en esta hora. Amén. Concluyo hoy con la primera parte de nuestras meditaciones sobre los nuevos comienzos de uno de los grandes hombres de la Biblia, Simón Pedro. Y habíamos dicho que este puede ser el nuevo comienzo para una caña o el nuevo comienzo para hombres frustrados. Habíamos hablado en el mensaje anterior sobre tres palabras claves: el diseño. Somos un diseño de Dios, y en el diseño de Dios, Dios también ha diseñado nuevos comienzos para nuestra vida. Habíamos hablado también de la necesidad. Dios está más interesado en mí que en mi necesidad, aunque por causa de eso supla y dé una respuesta a mi necesidad, y que para cada necesidad de la vida Dios tiene una respuesta. Así que por si acaso hubiera alguien aquí que tiene una necesidad, hoy es el día que Dios suple, provee, resuelve tu necesidad. Amén. Y habíamos hablado finalmente de la soberanía, de cómo Dios se mueve en su soberanía para hacer su obra, y cómo aun cuando nosotros lo ignoramos, Dios está trabajando en el propósito que hay detrás de lo que nuestros ojos pueden ver o nuestra vida puede experimentar. Habíamos hablado entonces de que el Señor enseñaba a la multitud en la orilla y le pidió a Pedro la barca, y sentado desde la barca le enseñaba a la multitud.
y que cuando terminó, viendo que Pedro lavaba las redes, Pedro y Andrés lavaban redes, y que acá los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, remendaban las redes, le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro dice: Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hay dos cosas que quiero que noten. El versículo 1 que dice: la multitud se agolpaba para oír la palabra de Dios. Diga: oír la palabra de Dios. Amén. Ahora Pedro dice: Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro se refería a que Jesús le había dicho: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y aunque objeta que han tratado de pescar toda la noche, hay algo que está por encima de la objeción de Pedro, y es la palabra que él ha recibido del Señor. Echa tu red, boga mar adentro y echa tu red para pescar. Ahí es donde Pedro dice: aunque nada hemos pescado, aunque lo hemos intentado todo, en tu palabra yo echaré la red. Hay una diferencia entre la expresión griega del versículo 1 que dice: la multitud se agolpaba para oír la palabra de Dios. Ahí la palabra griega del Nuevo Testamento, la palabra que escribe Lucas, que nosotros en nuestra Biblia leemos palabra, es la palabra logos. La multitud se agolpaba para oír el logos de Dios, que también se traduce palabra. Pero cuando Pedro dice en el versículo 4: nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red, el original griego de donde viene nuestro Nuevo Testamento, esa palabra no es logos, sino dice: mas en tu rema echaré la red. Así que hay una diferencia que en nuestro idioma no se distingue porque no tenemos más palabras que palabras. Pero los griegos tenían muchas palabras para designar una cosa. Por ejemplo, otro, para nosotros otro es otro. Pero un griego decía alos. Si era otro del mismo tipo. Si usted me da otro celular, ahí uso otro. Pero si me da un bolígrafo, entonces yo no digo otro, digo etepos. Lo que le trato de explicar es que nuestro idioma no tiene la riqueza y entonces perdemos en la traducción porque leemos: la multitud se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y luego leemos que Pedro dice: en tu palabra echaré la red. Y no vemos la diferencia que hay entre una y otra. La primera palabra, logos, que dice que el Señor les enseñaba la palabra, logos, es la traducción que nos ayuda a entender toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es logo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios. La palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Así que el Señor les enseñaba la palabra. Es lo que yo estoy haciendo hoy. Yo les estoy dando logos, les estoy dando la palabra. Pero para alguno, en un momento yo diré algo y él tomará esa palabra y la va a convertir en algo personal. Cuando eso sucede, esa persona está tomando el rema. Yo he explicado esto otras veces. Los que tienen años de estar en la iglesia podrán ya
recordar un poco que rema es entonces esa palabra de Dios que sale del Logos, que sale de la palabra, pero que tiene una aplicación personal, una aplicación directa y una aplicación en el tiempo. Es una palabra específica para una persona específica en un tiempo específico. Por lo tanto, yo no le puedo decir a Omar, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Es palabra de Dios? ¿Es palabra de Dios? Claro que es palabra de Dios. ¿No está en la Biblia? Está en la Biblia. ¿Es palabra para él? No. Pero si yo le digo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, él puede tomar esa palabra. Amén. Dígame un amén, por favor. Amén. Entonces, mi nuevo comienzo parte de un rema. Mientras no lleguemos a captar el rema de Dios, no estaremos preparados para un nuevo comienzo. El nuevo comienzo parte de un rema en el campo nuestro, en el campo espiritual. Vea la Biblia y verá que cada vez que Dios inició algo nuevo, lo inició con una palabra. Incluso la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios. Y dijo Dios. ¿Y qué pasó con Abraham? Dice, pero Dios había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. No pasó nada antes que Abraham recibiera un rema. ¿Y qué pasó con Moisés? Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. La vida espiritual de Moisés parte desde el momento en que Dios le da un rema, una palabra al corazón. Y la vida de David igual. Y la vida de Daniel igual. Y la vida de Samuel igual. Samuel. Todos van a ver usted que tiene este principio. Lo que Dios hace, lo hace a partir de una palabra de Dios. Bienaventurados los que escuchan esta palabra en esta hora. Porque esto no será solamente logos. Amén. Cuando usted vaya a un instituto bíblico o a una universidad cristiana y le expliquen la historia y le expliquen la geografía y las costumbres bíblicas y cómo eran los matrimonios y todo eso, usted aprenderá mucho. Y le expliquen los principios de teología, aprenderá mucho logo. Pero cuando usted escuche un mensaje de Dios, cuando usted escuche una palabra ungida por el Espíritu Santo, de ese logo usted saldrá con un rema. Y lo que para este es apenas logo, para otro que está al lado será rema. Y lo que viene más adelante para este es conocimiento, pero para el otro es palabra directa para mí. Directa. Entonces abra el corazón para lo que Dios quiere decirle en este día. Gloria al Señor. Porque tu nuevo comienzo se revela por la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios donde lo encontramos. Y por eso me he pasado todo este año predicando palabra de Dios. Que Dios nos revele su palabra. Porque el mundo que conocimos jamás lo volveremos a conocer. El mundo que había antes de la pandemia jamás lo volveremos a vivir. El trabajo cambió, la educación cambió. Los salones de belleza cambiaron. Hay mujeres que van al salón de belleza y le piden a la que la atiende, ponte tu mascarilla. Y va a tener que hacerlo de aquí en adelante. Los restaurantes cambiaron. No importa que la pandemia se vaya, en los restaurantes la gente va a tener que hacer mascarilla. El teletrabajo se va a quedar en muchas partes. Aunque se vuelva normal. Yo acabo de regresar de Estados Unidos ayer.
Y gente que antes trabajaba en las oficinas ya no trabajan en las oficinas, ya se acabó. Así que la vida que conocimos jamás volverá a ser igual. El mundo ha dado un giro y usted y yo estaremos preparados para un nuevo comienzo. Nosotros también hemos comenzado de nuevo. Bendito sea Dios. Ahora, ya les expliqué qué es el rema. Entonces, Pedro dice: en tu palabra echaré la red. Y ese rema es contradictorio, porque ellos se han pasado la noche, cuando es el momento de pescar, y no han pescado nada. No estamos hablando de neófitos. Ellos pescan desde niños. Ellos son dueños de una compañía de pesca. Tienen jornaleros. ¿Sabe que la gente ve a Pedro y cree que Pedro era un pordiosero? Pero era un hombre de billete. Su papá tenía una compañía. ¿Tú crees que cualquiera tenía barco en aquella época? Ni en el día de hoy cualquiera tiene barco. Ya no hay barco ni de papelito de esos que uno jugaba. Ya no hay, ya ni de esos hay. Así que esta gente no eran neófitos. Sabían cómo hacerlo, pero no tuvieron éxito. Pero ahora el Señor le dice: boga mar adentro. No tengo tiempo porque se me va el tiempo en explicación y después ando corriendo para terminar. Pero la pesca, agarra el extremo, por favor. Los marineros colocaban un extremo de la red cerca de la orilla y luego colocaban la barca en una distancia y se iban navegando en un semicírculo y luego daban otra vez el semicírculo y jalaban y atrapaban. Ellos tomaban un extremo de la red, el otro extremo se quedaba inmóvil y esa era su manera de pescar. Y lo hicieron toda la noche y nada pescaron. Ahora en la mañana el Señor le dice: cambien el método, cambien el sistema. Ahora no van a dar vuelta, ahora se me van allá. Ahora van a la profundidad. Ahora, pero es que nunca lo hemos hecho, ahora lo van a hacer así. Es por eso que Pedro dice: sabemos cómo hacerlo, siempre lo hemos hecho, pero nos olvidamos de lo que sabemos y lo hacemos en base a tu palabra. Amado, amada hermana, ocúpese hoy en recibir una palabra de Dios que le dé seguridad, que le dé firmeza, que le dé estabilidad a su fe y que le dé determinación en lo que usted quiere. En tu palabra echaré la red. Muchas veces, oye esto, muchas veces la palabra que recibimos contradice lo que sabemos o lo que vemos o lo que hemos aprendido o nuestra experiencia. Pero la palabra, el rema, siempre será superior al conocimiento. Cuando el conocimiento entra en conflicto con el rema, abandona el conocimiento y agárrese del rema de Dios. Esto pasa en la medicina. Los médicos saben, se queman las pestañas, estudian, se capacitan y entrenan para ayudarnos a nosotros. Y el laboratorio y la prueba y la biopsia, todo es científico y lo hacen para bien. Pero llega el momento
en que la biopsia dice cáncer y te dicen tanto tiempo de vida, y tú escuchas un rema que dice: por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. ¿Me estoy haciendo entender? En ese momento hay un conflicto entre lo que dice el conocimiento, lo que dice la ciencia y lo que dice el rema. ¿Con quién te vas a ir? Cuando el rema entra en conflicto con el conocimiento, escoge el rema. Cuando el rema entra en conflicto con la experiencia, escoge el rema. Estos son hombres de experiencia y siempre lo habían hecho de esta manera y siempre habían pescado, pero ahora no pueden pescar. La experiencia les había dicho: hay que pescar de noche. Ahora el Señor les dice: de día. La experiencia les había dicho cómo hacerlo con las redes. Ahora el Señor les dice: boga mar adentro. Mis amados, Dios es especialista en quebrar nuestros moldes. Incluso como pastor nos habituamos a cierta manera. Formamos a nuestra iglesia de cierta forma. Pero si Dios un día dice por quebrar el molde, no nos aferremos a lo que la experiencia nos diga. Si obedecemos al rema de Dios, la pesca nos está esperando. Aleluya. Así que el rema es superior al conocimiento. El rema también es superior a la experiencia. El rema es superior a las circunstancias. El rema también es superior a la expectativa que nosotros nos hemos formado, e incluso a la frustración que nosotros permitimos que se apodere de nuestra vida por causa de lo que no entendemos o de lo que no comprendemos. El rema, termino diciéndoles esto: el rema siempre estará enfocado en un paso hacia el futuro. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Porque el rema también es superior a mi razonamiento. Ellos razonaban: si de noche cuando se pesca no tuvimos éxito, ahora de día será peor. Y muchas veces, mis amados, el razonamiento nos traiciona. Cuando le damos mucha vuelta y tratamos de acomodar lo que Dios nos dice a lo que yo pueda entender. Lo que Dios nos dice no es para que yo sencillamente lo entienda, es para que yo actúe. Y el rema es superior a las circunstancias. Dígame un amén, por favor. Sé que tienen hambre y sé que quieren irse, pero vinieron a esta reunión y de aquí no se van a ir hasta que el pastor termine. Aleluya. El rema es superior a las circunstancias. Y quiero hablar con alguien porque yo sé que hay alguien que está atravesando una circunstancia complicada. Hay alguien que está a punto de perder un bien material porque las circunstancias de la pandemia lo han rodeado. Hay alguien que está en una circunstancia de conflicto en la familia, en una circunstancia con la esposa, bendito sea Dios. Y puedo hasta mencionar nombres aquí ahora mismo que están en mi mente
claritos. Y hay quienes están en circunstancias complicadas con un hijo. Pero si Dios te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no mire la circunstancia, agárrate del rema. Bendito sea Dios. No mire la circunstancia, más bien toma ese examen, toma esos laboratorios, toma esa biopsia y tráela al altar y ponla aquí y vamos a orar y vamos a ver si Dios cambia la circunstancia o no la cambia. Santo Dios. Esta mañana en el servicio anterior, una hermana aquí con su hijo. Un familiar murió de cáncer. Y ahora el hijo de ella tiene todos los mismos síntomas y la atiende el mismo médico y todo. Y el doctor le dijo, tenemos que hacer una biopsia urgente, pero urgente, de este caballero. Y le hacen la biopsia. Y la hermana dice, el resultado me lo darán. Pero pastor, yo no abriré ese resultado hasta que usted ponga las manos sobre él. Porque todas las circunstancias le están diciendo que su hijo va a pasar por esa misma vía dolorosa. Pero ella dice, yo estoy creyendo en la oración de fe. Yo estoy creyendo que la oración de fe sana al enfermo. Yo estoy creyendo en la bendición del pastor. Yo estoy creyendo. Y esta mañana estaba aquí con el muchacho levantando manos. Bendito sea el Dios del cielo. Quiero decirte que las circunstancias te dicen que no hay pesca. Está bien, eso lo dice la circunstancia. Pero hay un rema que te dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Amén. Sí, la circunstancia dice que la situación económica está complicada, que los hoteles muchos han cerrado, que muchos negocios no han podido reabrir, que en Estados Unidos se anuncia un proceso de inflación y recesión, que el comercio mundial ha retrocedido, que este país en el 2020 perdió 20 puntos en su crecimiento económico. Todo eso es cierto, pero Él me ha dicho, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Mi amado, nosotros fuimos una de las primeras iglesias que abrimos. Fuimos de las primeras iglesias en el mundo que comenzó a tener eventos, que comenzó a tener convenciones, que comenzó a tener congresos. Celebramos eclesia, hicimos el día de unción diferente, pero lo hicimos. Y no crea que sobre mí no había una presión. No crea que no había también una carga diabólica detrás de todo esto. Y si se cubren los gastos, y si habrá lo suficiente, y si podemos pagarle a los empleados y todo lo demás. Eso eran las circunstancias. Pero otra cosa era el rema. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, trabaje por un rema, viva por un rema, ore cuando Dios le dé el rema, vuelva a orar sobre el rema que Dios le ha dado, porque le digo algo, el rema siempre concluirá en un milagro. ¿Por qué clamas a mí? Dile a tu pueblo, dile a mi pueblo que marche. A los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y tú, alza tu vara y divide el mar.
Y Moisés lo hizo y levantó la vara y el mar se dividió, porque el rema siempre terminará en un milagro. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Y qué pasó? Echaron la red. Bendito sea Dios. Por eso es que ellos remendaban las redes. ¿Qué pasó? Dice que era tal la cantidad de peces que la red se rompía. Si no hubiera estado bien remendada, hubiera quedado rota. No sé si alguien me está escuchando. Así que lo que está viviendo hoy es sencillamente una preparación para el gran milagro de mañana. Me gusta ese rema y es mío. Lo que estoy viviendo hoy es sencillamente una preparación para el gran milagro de mañana. Y esta es la siguiente palabra, milagro. Diga milagro. Porque si yo sigo al rema, el rema me llevará a un milagro. Pastor, usted habla mucho de milagros, pero te quiero decir que yo los veo siempre. Los experimento siempre. Yo estaba en otro país ayer, pero sentí la necesidad de viajar. Mi boleto estaba para la otra semana. Terminé de predicar y viajé a la ciudad de New York y no había espacio, no había asiento, no había lugar. Pero yo de todas maneras fui al aeropuerto e hice fila. Y cuando me aparecí, dice la señora que atendía: ¿usted es el señor Álvarez? Digo, yo soy. Tenemos un asiento para usted. ¿Alguien alaba a Dios? Dios es un Dios de milagros. A veces son grandes milagros, con grandes manifestaciones. A veces son cosas sencillas como esa. No hubiera yo podido estar aquí este día y compartir esta palabra. Todo rema termina en un milagro. Y en el nuevo comienzo también hay milagros. Dije, en el nuevo comienzo también hay milagros. No exagero, ni digo esto para agradar a nadie, pero para todo aquel que pueda creer en esta hora, Dios tiene tu milagro. Y tú vas a saber que es el Señor el Dios de los milagros. En el servicio anterior, en esta silla, estaba sentada mi hermana Yadira con su esposo. Su madre partió con el Señor hace unos 2 meses. Ella se siente un poco mal, va al médico, le hacen los exámenes y me llama llorando. Pastor, no he asimilado la partida de mi mamá que se fue con el Señor. Y bueno, Dios la quiso llevar. He tenido problemas en el negocio. Con la pandemia, pues usted sabe que todo cerró y nosotros también y tal. Hemos reabierto y ahora que tengo entusiasmo, que estoy todo, el doctor me dice que el cáncer ha tocado mi cuerpo. Yo no la pude ver personalmente, pero oramos. Pero en la próxima reunión fue una de las personas que pasó aquí y yo bajé, me puse alcohol y le impuse las manos. En la siguiente reunión bajó y le impuse las manos. En la siguiente reunión le impuse las manos y le dije: no acepte. Los laboratorios también se equivocan. No acepte eso en el nombre del Señor. Aleluya. Y en la próxima vez que me escribe, me dicen
sí, pastor, descubrieron algo, pero en el último laboratorio, después que todos habían dicho lo contrario, dicen que es sencillamente un quiste benigno. Y me van a hacer otros más para comprobar, y los otros más lo comprobaron. Iglesia, estoy aquí para decirte, tenemos a un Dios de milagros. Miren, cuando yo veo al pueblo y veo y veo al otro, y este que me ha contado, y el otro que he sabido, y el otro por el cual oramos, y yo veo aquí a mi hermano Roberto. Roberto es un milagro. Roberto lo perdió todo. Roberto era un empresario, era un hombre que tenía una compañía de construcción, y la droga lo llevó a perder todo: dinero, casa, propiedades, todo, su salud. Perdió la mente, perdió el cerebro, perdió todo. Y cuando yo lo veo hoy sirviendo al Señor, restaurado, volviendo a construir, este es el Dios de milagros que yo sirvo. Alabado sea Dios. Y yo creo que hay alguien que puede ponerse de pie y decir: pastor, no solamente Roberto, yo también soy un milagro. A mí también me sanó el Señor. A mí también Dios me levantó. Dios hizo algo en mi casa. Dios hizo algo con mi hijo. Hay una hermana que fue esta semana ratificada en la más alta posición a la que un abogado puede aspirar. Y oramos. Dios le dio una palabra a ella en Israel, cuando fuimos a Israel. Y la palabra, el rema, se cumplió como Dios le dijo en Israel. Pero yo no sabía la historia anterior, y le pregunté a mi hermana: ¿y usted cómo se convirtió? Dice: pastor, y me enseñó su hija. ¿Qué hora es? Una mujer ya casada con hijos y todo. Me dice: cuando ella tenía 4 años le declararon cáncer y no había nada que hacer. No había nada que hacer. Pero alguien me dijo: vete ahí a esa iglesia, a lo mejor ahí pueden hacer algo. Y fue como me acerqué a Osana hace tantos años. Y la niña me mostró la huella de lo que el cáncer había dejado: un linfoma, Hopkins y todo lo demás. Y no había esperanza. Y me agarré del Señor. Y han pasado más de 30 años, dice ella. Y aquí está mi hija, se casó, tiene sus propios hijos. ¿Cómo no creerle a Dios? Así que cuando usted me dio esa palabra en Israel, la guardé, la tengo grabada, la tengo aquí. Y ahora que se presentó esta oportunidad, tuve un sueño donde usted me decía, casi con exigencia: ¿has presentado tus documentos? ¿Has llenado los formularios? ¿Has sometido tu nombre? Y ella dice: no, en el sueño. Y cuando se despierta dice: ¿qué será? Y sabe que están concursando para esta posición. Y ella no tiene palanca, ni partido político, ni tiene alguien que la corone, ni tiene diputado, ni conoce al presidente, no conoce a nadie. Pero ella dice: Dios me dio un rema en Israel, y es un Dios de milagro. E hizo un milagro en mi hija y la sanó. Y si el pastor vino en sueño y me dijo, entonces yo creo que Dios hará otro milagro. Y llegó de último y presentó los papeles. Y el 2 de enero comienza su nueva vida en la Corte Suprema de Justicia. Bendito sea Dios. Oh, yo te alabo, Dios de milagros.
Hermanos, los milagros marcan nuestra vida. El Señor llevó a Pedro a esa circunstancia para hacer un milagro, porque los milagros marcan nuestra vida. Yo no sería hoy predicador si el Señor no me hubiera sanado a mis 18 años de una afección cardíaca que hubiera acabado con mi vida en cualquier momento. Pero le sirvo al Señor porque un milagro marcó mi vida. La pesca milagrosa fue el milagro que marcó la vida de Pedro y sus compañeros. Es allí de donde nace que el Señor le diga: desde ahora serás pescador de hombres. El milagro. Oh, gloria al Señor. El milagro es el resultado de caminar en un rema. Caminas en la palabra y la palabra te llevará al milagro. Este edificio caminó sobre una palabra que dice: mío es el oro, mía es la plata, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto que usted ve es el resultado de un rema que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mis amados, los milagros nos convencen. Yo era ateo, yo no creía en Dios, pero la hermana que me habló de Cristo moría de cáncer en el oncológico. Le dieron 3 meses de vida. Estamos hablando de más de 30 años atrás, cuando el cáncer era una palabra que uno no quería ni pronunciar. Le dijeron los médicos: morirás. Ella hasta perdió estatura, cabello, todo lo que le pasa a una persona con cáncer, y sobrevivió al cáncer. Y yo no creía en Dios, pero no podía eliminar un hecho: ella tenía cáncer y ahora está sana. Los milagros convencen. Y el milagro convenció a Pedro que Jesús era Dios. Cuando Pedro vio el milagro de la pesca, dice: apártate de mí, Señor, que yo soy hombre pecador. ¿Quiere usted que su marido se convierta? Que Dios haga un milagro en usted y usted va a ver cómo él se convierte. Yo recuerdo a mi hermana Marquela y a mi hermano Ballesteros, Feliciano. Ella era convertida, él no. Y ella lo invitaba continuamente, hasta que de tanto invitarlo, él le dijo: bueno, vamos primero a mi iglesia y después yo voy a la tuya. El mismo día. Así que amanecieron en la iglesia católica y fueron y todo, y ella allí sentadita y todo. Cumplí, le dijo ella, ahora baja la mía. Entonces él dijo: voy, pero yo no quiero ver a Dios, yo quiero ver al diablo. Como diciendo: la que me ponga, yo soy abogado, yo tengo una más dura para ti. Así que yo voy a la iglesia contigo, pero hoy no voy a ver a Dios, yo quiero que veres al diablo. Bueno, vienen y se sientan. Comienzo yo a predicar y sale un endemoniado, hermano. Estoy delante del Señor, estoy delante del Señor. Puede preguntar ese testimonio. Y el endemoniado se me abalanza y vienen los ujieres, tú sabes, a protegerlo. Y ese demoniado agarra a un ujier así, ¡fua!, y lo tiró para allá. Agarra al otro, ¡fua!, y lo tiró para allá. Y este hermano, el amigo Feliciano, se queda así. De verdad que aquí está el diablo. Entonces él le dice: vámonos, vámonos. Pero le dice: yo mejor quiero ver qué pasa. Y se queda. Y usted sabe cómo es la cosa, los hermanos alabando y otros queriendo, y otros que se le acercan al endemoniado así como con pistola, pero no cerquita, en el nombre de Jesús.
Hermano, alaben a Dios, hermano, alaben a Dios. Le dije, alaben a Dios, alaben a Dios. No permitan que el diablo haga espectáculo. Alaben a Dios. Entonces, bajé y me acerqué y sencillamente le dije: Satanás, tú no vas a interrumpir lo que Dios está haciendo. En el nombre de Jesús. Y ¡fuaca! En el piso. Y más hermanos quieren venir. Y tú sabes que se forma la cosa y todo el mundo quiere ver. Y uno le dice al otro: cierra los ojos, que se te mete por los ojos. Y todo. Entonces uno ora con un ojo cerrado y otro abierto. Y los hermanitos, y bueno, me quedo como un minuto y medio. Y de pronto se para el hombre. Di: amo a Jesús. Y dice él: amo a Jesús. Di: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué trato de decirle? Esta es la soberanía de Dios. Ese día, ese abogado que tiene casi 6 pies se levanta, y cuando yo digo: ¿quién quiere a Cristo?, es el primero que pasa. Porque el milagro lo convenció del poder de Dios. El milagro lo convenció de la divinidad de Jesús. Y yo estoy seguro que Dios hará un milagro por alguien hoy. Aleluya. Hoy un hijo verá cómo Dios hace un milagro en su madre y queda convencido. No solamente convenció a Pedro de la divinidad, el milagro convenció a Pedro de su propia pecaminosidad. El milagro nos hace entender lo débiles que somos, lo frágiles que somos y cuánto dependemos del Señor. Apártate de mí, Señor. No solamente esto, el milagro. Oh, gloria al Señor. Dios está aquí. Gloria al Señor. El milagro atrajo la atención de los compañeros de Pedro. Ellos no estaban en la barca, ellos estaban en su propia barca, pero habían seguido a Pedro. Porque te digo algo, aquí hay un rema. Cuando tú sigues el rema, hay alguien que se va a detener a ver qué pasa contigo. Hay alguien que está esperando para ver si esto es una moda tuya y en 6 meses regresas a lo mismo. O hay alguien que está esperando a ver si tú continúas. Hoy vienen a mi mente tantos testimonios como el de mi hermano Moyo, el papá de uno de los muchachos que me ayuda aquí con los dramas con ellos. Él se convirtió, pero lo seguían. Cada vez que él venía aquí, venía en oración, clamando y suplicando la ayuda de Dios. Hasta que a los 6 meses los llamaron los enemigos y le dijeron: hemos visto que lo tuyo es verdadero. Hemos visto que no estás en la iglesia para escapar de nosotros. Hemos visto que lo tuyo es verdadero. Gloria a Dios. Y ellos fueron llamados, porque el milagro que Dios hará contigo no se quedará en ti. Será una bendición para otros. Y de la barca de acá comenzaron a sacar peces para la barca de allá. No quiero que nadie tome esto mal, pero usted sabe cuántas iglesias son bendecidas por esta iglesia. Vaya usted a cualquier iglesia en el área y usted va a encontrar que este se convirtió en Osana, que aquel se convirtió en Osana, que aquel se bautizó en Osana. Algunos ya son hasta pastores. Bendito sea Dios. Cuando hay milagros en la barca, hay bendición para los de otra barca. Dígame usted si la bendición de
de Osana Visión es solamente para nosotros, si la bendición de la cadena de radio es únicamente para nosotros, Dios quiere bendecirte de manera que tu testimonio bendiga a otros, atraiga a otros. El milagro abrió las puertas. Y cuando el Señor dijo, ahora serás pescador de hombres, no solamente fue para Pedro, también fue para Jacobo y Andrés, para Juan, porque dice que ellos también lo dejaron todo y siguieron al Señor. Termino con esto. Propósito. Diga conmigo propósito. Diga otra vez propósito. Todo nuevo comienzo debe enfocarse en un propósito. Si no, realmente no hay nuevo comienzo. ¿Para qué comenzamos otra vez si no sabemos ni a dónde vamos, ni lo que vamos a hacer? No, todo nuevo comienzo tiene un propósito. Y cuando Pedro cayó de rodillas, es allí donde el Señor le dijo, desde ahora serás pescador de hombres. Propósito. O sea, la barca, la pesca, el milagro de los peces, todo eso fue para llevarlo a un propósito. Pedro y Juan hubieran estado muy contentos con esa pesca, hubieran tenido una enorme ganancia, hubieran llegado a la casa con mucho dinero, los jornaleros hubieran sido bien pagados, pero dice, dejaron todo a su padre Zebedeo con los jornaleros y las barcas, y ellos siguieron al Señor, porque todo nuevo comienzo tiene un propósito. Dios es Dios de propósitos, iglesia. Y Dios está trabajando contigo con propósitos definidos. Voy a ir rápido. Toda intervención de Dios, toda intervención divina en nosotros apunta a los propósitos que Dios tiene. Y los propósitos de Dios son muy personales y muy individuales. Los propósitos de Dios nos dan la razón de vivir. ¿Para qué vivo yo? Para cumplir algo en la vida. De otra manera, diría como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero yo vivo porque Dios tiene propósito para mí. Y si estás vivo todavía y el accidente no acabó con tu vida y la enfermedad no te llevó a la tumba o la bala no te condenó al cementerio, es porque Dios tiene propósitos contigo. No hay nadie que me esté escuchando o que me esté viendo para el cual Dios no tenga un propósito. Por eso ahora hay un nuevo propósito. Ya no es la compañía de pesca. Desde ahora serás pescador de hombres. Los propósitos de Dios nos indican para qué vivimos. Hay 4 cosas por las cuales usted y yo vivimos. Por favor, anótelos en algún lugar. 4 razones para estar en esta tierra todavía. Número 1, para glorificar a Dios. Dígame un amén, por favor. Le doy oportunidad para que escriba, porque sé que es complicado escribir y decir amén. Todo comenzó con Simón, préstame la barca. Y Dios se glorificó. Jesús enseñando a la multitud y luego en el milagro. Que yo viva, Señor, para glorificar tu nombre. Que esa sea mi razón de vivir. Que si vivo, sea para que tú recibas toda gloria y toda honra
y toda alabanza. Número 2, que si yo vivo, Señor, quiero ser útil. Esa es la otra razón para vivir. Quiero ser útil a Dios. Después de los 90 años, el doctor Billy Graham no podía celebrar las grandes cruzadas que celebró toda la vida en todas partes del mundo. Pero él decía: Señor, quiero ser útil. Y a esa edad inició un ministerio nuevo a través de la tecnología y películas y otro tipo de cosas, y siguió alcanzando millones. Mientras estés en esta tierra, Dios te quiere usar. Alguien ponga la mano en su corazón y diga: Dios me quiere usar y yo quiero ser útil. Amén. En cualquier área, en cualquier sentido, hay tanto en lo cual uno puede ser útil a Dios. Aleluya. 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 Mire, hace unos días me encontré con una hermana y sencillamente la miré y le dije: usted no sabe lo que usted es para Dios. Y comenzó a llorar. Usted no ha dimensionado, porque lo que usted hace, usted piensa que es muy pequeño, muy simple, o que tal vez otro lo podría hacer, pero nadie lo hace como usted. Ella es sencillamente una persona que ayuda a administrar un ministerio, y en su corazón hay un fuego por predicar, pero piensa que pasa más tiempo con los números, con las cosas. Y el Señor puso en mi corazón decirle eso, y comenzó a llorar. Porque si voy a vivir, quiero vivir para ser útil, hacer algo que sea útil. Número 3, si voy a vivir, quiero ser una bendición. ¿Cuál es mi propósito? Ser una bendición. Dios le dijo a Abraham: te he llamado, te bendeciré y serás bendición. Génesis 12:3. Te bendeciré y serás bendición. Alguien diga: Dios me convierte en una bendición. Amén. Ese es el propósito, ser una bendición. Y por último, impactar otras vidas. Habrá alguien que le dará gracias a Dios por tu vida. Anoche estuve con un anciano que ya desea partir con el Señor, y al orar vino a mi corazón darle gracias a Dios por la vida de ese hombre, por su ejemplo, por su inspiración, por su motivación, por su sacrificio, por su esfuerzo, por su trabajo, por el impacto que nos ha dejado. Un ujier a veces no sabe el impacto de bendición que puede ser para otros. Tal vez mis hermanos se vayan hoy de aquí pensando que sencillamente estuvieron frente a un teclado, frente a un instrumento. Tal vez este camarógrafo dirá: esto lo puede hacer cualquiera. Pero es que no es un camarógrafo, es un siervo de Dios. Si su imagen va con oración, va suplicando la bendición de Dios, él ni es consciente a cuántas vidas está impactando con eso.
propósito de Dios. El propósito de mi vida es glorificar a Dios. El propósito de mi vida es servir, ser útil a Dios en cualquier cosa, pero ser útil. El propósito de mi vida es bendecir a otros, ser un canal para que Dios bendiga. Y el propósito de mi vida es impactar. Y por eso llegó Jacobo y por eso llegó Andrés, impactados por la vida de Pedro. Este es el propósito. Mis amados, esa semana que fui a predicar, a una cumbre de pastores del estado de Nueva York, del estado de Massachusetts, de Connecticut, de Pensilvania, de toda el área norte de los Estados Unidos. En primera fila, tengo que luchar para no llorar, porque allí en primera fila ha viajado de África, viajó de África para escucharme. Al final, cuando lo saludé, me dice: yo vine aquí porque supe que tú venías. Pero ¿sabe por qué me impactó? Ahí está. Porque él tiene 85 años. 85 años. Y está sirviendo al Señor. Y es misionero en África todavía, en el norte de África. Y de allá viajó a Nueva York porque vio que yo iba a predicar. ¿Y por qué viajó a Nueva York? Porque él fue misionero en Panamá. Que Dios bendiga al pastor Mike Santiago. Y cuando él fue misionero, fue mi profesor en el Instituto Bíblico. Y cuando él fue misionero, yo me gradué cuando él era el director del Instituto Bíblico. Y él tenía a sus hijos aquí, jovencitos, adolescentes. Y él nunca se imaginó que un muchacho inquieto, rebelde, intranquilo, que a veces no lo dominaban los profesores, un día iba a bendecir su vida. Amén. Y allí nos abrazamos y oramos. Y me inspiró tanto escucharle. Tengo 85 años, pero tengo la mente lúcida y todavía cierta energía. Así que de aquí me voy para el África lleno de fe, de ver que lo que hice en Panamá no fue en vano, que haber ido a ese país no fue en vano, que haber sembrado allá no fue en vano, que haber dejado parte de mi vida no fue en vano. Y me dijo: y considero que tú eres una extensión del ministerio que yo sembré. Porque ¿para qué vivimos? ¿Qué propósito tenemos? Glorificar a Dios. Diga conmigo: glorificar a Dios. Ser útiles a Dios, servir a Dios, ser de bendición para otros y dejar un impacto. Que alguien diga: Señor, haz algo conmigo, porque lo he visto en la vida de mi hermano. Y cuando vi a él, 85 años, viajando para escuchar a un hijo suyo, soportando
todo el día, porque estuvo todo el día, porque yo ese día prediqué el último en la noche y estuvo ahí todo el día. Y al día siguiente yo era el primero de la mañana y se quedó allí toda la mañana. Con 85 años, yo dije, Señor, tengo que viajar. No hay asiento para mí. Llego a mi país y tengo una reunión hasta las 11 y algo de la noche. Anoche estuve reunido para salir y preparar lo que decía acá. Pero ¿qué es eso, Señor? Nada. Porque yo quiero vivir solo para glorificar tu nombre. Y yo sé que esto lo dice mi hermano George Bond cuando prepara las recetas de sus exquisitos productos de panadería y pastelería. Yo sé que lo que hace mi hermana Indiana cuando está frente a la máquina. Yo sé que es lo que hace Salinas cuando me transporte. Yo quiero vivir para glorificar tu nombre. El Señor está aquí. Y yo no quiero hacer más nada que sencillamente dejar a un corazón que diga, sí, Señor, tócame a mí también. Obra en mí también. Aleluya. Si estos muchachos se quedan aquí conmigo y levantan sus manos, y alguien que necesite un milagro hoy, la palabra no vuelve a Dios vacía. Si alguien recibió un rema, que hoy es un día de milagros, estamos aquí para eso, para ver el milagro de Dios. Quisiera un pastor con carga, con pasión, con deseo de ver a un Dios moverse, que me ayude a ministrar en esta hora. Y quisiera un padre, una madre de familia en la casa, que uniera a los hijos y decir, hijitos, hay un Dios de milagro moviéndose en el aire, está por las ondas. Hay un Dios de milagro que quiere hacer algo en esta familia.